A lo largo de la historia, el ser humano se ha hecho grandes e importantes preguntas que se relacionan con ¿qué es la verdad? ¿Por qué el hombre está aquí y cuál es la razón de su existencia y el propósito de su ser? Y estas preguntas han estado a la luz de toda la historia. Sin embargo, la pregunta más importante que hoy debemos hacernos y responder es ¿qué es el Evangelio? Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros. Si es primera vez que nos encuentras, te animamos a que te suscribas, que compartas y le des like. Te damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es el Evangelio? Me gustaría que reflexionemos en los próximos videos acerca de esta realidad que esconde el Evangelio, y para hacerlo me gustaría que fundamentemos las respuestas en el Evangelio según Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nuestro Señor Jesucristo ha leído una porción del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Vamos allá. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Con la pregunta en mente de qué es el Evangelio y la lectura de este texto, me gustaría introducir el tema con la realidad de que muchas veces nosotros nos vemos tan sumergidos en las realidades del tiempo presente y de los afanes de este mundo, incluso de las responsabilidades que asumimos con las cuales debemos dar gloria a Dios. Nos vemos tan sumergidos en esto que la pregunta de qué es el Evangelio suele tener muy poca relevancia para nuestras vidas. Y aunque no lo hagamos conscientemente, la realidad es que tenemos como prioridad muchísimas otras cosas en nuestras almas. Espero y ruego al Señor que esto vaya cambiando a la luz de todos los estudios que vamos a tener basados en Lucas 4, 16 al 19. Ahora, si introducimos el texto, vemos que el Señor Jesucristo, al entrar en la sinagoga, le traen la porción del profeta Isaías que hemos leído. Por lo tanto, en cuanto a Isaías, sabemos que es un profeta que Dios levantó entre el pueblo de Israel para anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. El profeta Isaías, antes de ser profeta, hermanos, era un gran evangelista. Su rol más prominente, su rol en el cual él gastó su vida, era el de anunciar las buenas nuevas que habían en Jesucristo. Aunque fue levantado en medio de una generación contumaz y rebelde, el Evangelio fue predicado en la boca de Isaías hasta su muerte. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Isaías está diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre él por cuanto fue ungido y enviado por Dios para dar buenas nuevas. La expresión buenas nuevas es la que nosotros podemos encontrar como Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Por lo tanto, la primera luz que tenemos con relación a qué es el Evangelio es que es una buena noticia, una muy buena noticia. Esta noticia es la que Isaías en su tiempo anunció al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando llegamos a Lucas, encontramos que el Señor Jesucristo, en el capítulo que hemos mencionado un poco más adelante, dice que la profecía de la cual el profeta Isaías había anunciado, que contenía el Evangelio, la buena noticia, esa profecía, lo dice el Señor Jesucristo, se ha cumplido hoy, en ese momento en que leyó el texto, sobre aquellos que estaban escuchando. Es decir, el profeta Isaías había anunciado mediante su profecía la buena noticia de que vendría un Mesías. Cuando el Señor Jesucristo lee estas palabras y posteriormente dice, he aquí se ha cumplido esta profecía entre vosotros, está diciendo enfática, clara y contundentemente,
He aquí, yo soy el Evangelio. Por lo tanto, hermanos amados, el Evangelio es una buena noticia, la cual se vino pronunciando desde Génesis 3:15, una vez que el hombre peca. La buena noticia de que a la luz de la historia y a lo largo de la misma vendría uno que destruiría las obras del maligno y que aún destruiría la enemistad que hay entre nosotros y Dios por causa de nuestro pecado. Por lo tanto, esta buena noticia tiene un nombre y es Jesucristo. De esta manera vemos que los profetas, así como Isaías, anunciaron el Evangelio, pero Jesucristo mismo es en esencia el Evangelio, es la buena noticia, es el Evangelio. En vista de esto, hermanos, podemos tener un gozo inefable y un gozo profundo en la realidad de que Jesucristo es el Evangelio. Por lo tanto, amados hermanos, cuando pienses en qué es el Evangelio, debes tener en mente que Jesucristo es el Evangelio. Él es la buena noticia. Él es, en esencia, la encarnación misma de la buena voluntad de Dios Padre para con los hombres. A Él sea la gloria, porque Él es el Evangelio. Ahora, entendiendo que Jesús es el Evangelio, espero que quede bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vemos que en nuestro texto, particularmente de Lucas, encontramos un choque entre el Evangelio y la recepción que tuvo en aquellos que están involucrados directamente en Lucas 4, a saber, los fariseos. Porque Jesucristo se mete en la sinagoga y en la sinagoga anuncia que Él es, en esencia, el Evangelio. Pero esto, antes de ser una razón para festejar y alegrarse porque por fin se cumplió la profecía de Isaías, que se supone que los fariseos deberían haber estado esperando, esto antes de generar una reacción de gozo y de alegría, produjo un gran y profundo choque. La pregunta es por qué Jesucristo, si es una buena noticia, produjo tanto choque en aquellos fariseos religiosos de la época. Bueno, tenemos que considerar que el Evangelio es una buena noticia por su propio enunciado. ¿Cuál es el enunciado del Evangelio? El enunciado de Jesucristo. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es la expresión que nosotros podemos considerar, como ya lo he dicho, Evangelio. Pero este Evangelio es anunciado a los pobres. Por lo tanto, el primer choque que tenemos aquí, por el cual los fariseos no reciben el Evangelio, es que tienen que considerarse pobres para que el Evangelio llegue a ser para ellos una buena noticia. Pues Él lo está diciendo, a los pobres. Ahora, ¿significa esto que el Evangelio debe ser abrazado precisamente por personas pobres en el sentido económico y social? ¿En qué sentido el Señor Jesucristo está diciendo que Él es el Evangelio para los pobres? Bueno, precisamente no es en el sentido físico y material de la palabra, aunque si bien es cierto que el ministerio del Señor Jesucristo fue enfático con relación a aquellos menospreciados y a aquellos que socialmente eran pobres. Sin embargo, la realidad de la pobreza de la que el Señor Jesucristo está haciendo hincapié es mucho más profunda que las cuestiones externas. Se trata de la condición interna del hombre. Ahora, esta es la realidad del corazón del hombre. La justicia que es según Dios es la justicia que se obtiene mediante la obediencia a la ley santa y justa de Dios. El asunto es que los fariseos tomaron de la ley de Dios las cuestiones externas y basados en una justificación por obras, por una observancia vacía y hueca de la ley, llegaron a considerarse a sí mismos como personas justas que ante todo vivían para obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, si uno observa la justicia de Dios que es según la ley, es muy fácil darse cuenta de que somos pecadores, ¿no es cierto? Porque el primer mandamiento comienza con que nuestro corazón ame de manera absoluta y completa a aquel que nos ha creado. Sin embargo, tendríamos que ser bastante cara dura para decir que nuestro corazón desde que nacemos lo primero que ama es a Dios. Sin embargo, ¿qué hacemos con los mandamientos de Dios? ¿Los escondemos? Lo único que podemos hacer es, en el caso de los fariseos, construir una visión externa de esta ley y justificarnos a nosotros mismos según esta visión externa que hemos construido. Es el caso de los fariseos. Ellos no vieron que el corazón de la ley es desnudar al hombre para que éste pueda correr a la justicia de Dios encarnada, que es Jesucristo. Entonces, ya que él no se ve a sí mismo ni desnudo ni pobre, según la justicia de Dios, éste puede presumir de cierta justicia
incluso en relación a aquel que dio la ley. Eso es, por demás, un acto muy soberbio, porque si somos honestos delante de Dios y de su santidad, ¿quién de nosotros pudiera presentarse sin que se debiliten sus pies? Por lo tanto, la visión externa que crearon los fariseos de la ley les imposibilita para ver a Jesús como el Mesías que viene a los pobres según sus propias obras, es decir, a aquellos que son espiritualmente pobres, que no tienen justicia en sí mismos. Ahora, por eso ellos no ven el Evangelio en Jesucristo, pero hay un aspecto mucho más profundo y más delicado por el que los fariseos no podían ni siquiera ver a Jesús como el Mesías, y un poco más allá. Una razón por la que ellos, más allá de no aceptar el Evangelio, que es Jesucristo mismo, ellos odiaron el Evangelio, odiaron a Jesucristo. Y la razón es la siguiente. En Mateo 11, 29 al 30 leemos: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el contexto en que el Señor Jesucristo da estas palabras, vemos que los líderes religiosos eran los fariseos. Ahora, el Señor Jesús habla de llevar su yugo porque su yugo y su carga es ligera. Esto lo dice en contraste con aquellos religiosos que ponen un yugo sumamente pesado sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo ponen estos hombres religiosos este yugo sobre aquellos israelitas? Pues lo hacen a través de la construcción que hicieron de la falsificación de la ley. Es decir, ellos empezaron a dictar una doctrina que en realidad, antes de dar libertad y descanso a los creyentes judíos, les daba más pesar y dolor, porque por más que se esforzaran en obedecer todos los mandamientos rituales y todos los mandamientos morales, culturales que los judíos imponían al pueblo de Israel, ellos de ninguna manera alcanzaban a agradar a Dios, porque no hay justicia en el corazón del hombre. No hay justicia propia, no hay justicia que podamos alcanzar. Por lo tanto, este sistema falso lo único que generó en el pueblo es cansancio espiritual, ese cansancio de desear agradar a Dios pero no lograrlo. Jesús, por lo tanto, dice: crean en mí, lleven mi yugo y yo les daré descanso. Ahora, los fariseos no pudieron reconocer el Evangelio no solo porque ellos no se veían a sí mismos como pobres, sino que además quienes estaban detrás de este sistema opresivo de religión falsa con el cual esclavizar a la gente eran ellos. Por lo tanto, el Evangelio, que es Jesucristo mismo, nos dice que si creemos en Él, ponemos nuestras vidas y nuestros corazones y nuestras almas en Él, encontraremos por fin el descanso de nuestras almas, de sabernos reconciliados con Dios Padre y restaurados de nuestros pecados. Este Evangelio es gratuito, no cuesta nada, no tienes que ofrecer ningún sacrificio externo, ni tienes que presentarte como un fariseo para poder alcanzarlo. Jesús se te está ofreciendo gratuitamente, el Evangelio se te está ofreciendo gratuitamente. Ahora ponte a pensar en un fariseo. Está viendo el fin de todo el imperio que había construido para su propia gloria. Por eso el Evangelio, por eso Jesucristo fue odiado, más allá de no ser aceptado, fue odiado por los fariseos. Ellos matemáticamente están diciendo: si Jesús viene por los pobres, es decir, por aquellas personas que saben que no pueden agradar a Dios por sí mismos, ya no tendrán necesidad del sistema religioso que nosotros hemos creado. Por lo tanto, Jesús es digno de muerte. Esto es por más sumamente terrible. Y eso es lo que produce todo sistema religioso que no abraza a Jesucristo como el único dador de la gracia y de la paz, por el cual, por la fe en Él, podemos encontrar paz para con Dios, ya que Él vino a romper la enemistad por causa de nuestro pecado. Todo sistema que justifique al hombre por su propia obediencia externa a los mandamientos de Dios no tiene como fin la libertad ni el gozo, ni la reconciliación, sino que tiene como fin esclavizar y oprimir. Y lo peor es que en el texto de Lucas encontramos a quienes no solamente estaban en ese sistema, sino quienes habían sido líderes del mismo. Por tanto, recapitulando, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo mismo. ¿Y quién se le opone? Se le opone el fariseísmo de nuestro texto. ¿Por qué se le opone? Porque no logra verse a sí mismo como una persona pobre y necesitada de justicia que no emana de sí porque no tiene ninguna, sino de la justicia que emana de la persona preciosísima de Jesucristo. Isaías anunció este evangelio, Jesucristo es el cumplimiento de esa profecía, Jesucristo es el evangelio, sin embargo hay un conflicto entre el evangelio y sus receptores. Es importante, por lo tanto, que nos preguntemos ahora,
¿Te crees tú una persona quebrada, una persona pobre en espíritu? ¿O te consideras a ti mismo tan justo como para considerar que Jesucristo no sea para ti tu justicia plena? Es digno de considerar estas preguntas porque en el fondo de nuestro corazón podemos ser engañados con la religión. Podemos ser quienes se justifican a sí mismos y que por lo tanto no ven en Cristo el Evangelio y la preciosidad del Evangelio. Ahora, aquellos que nos vemos desnudos y pobres y necesitados de Jesucristo, podemos ver que en el Evangelio hay paz, que hay libertad, que podemos llevar un yugo fácil de llevar, que podemos por la fe y solo la fe en Jesucristo tener paz para con Dios. Y esta noticia inunda el corazón del creyente, porque el creyente desea agradar al Señor genuinamente, pero al ver su incompetencia, al ver su incapacidad, se sabe desnudo, pobre y necesitado. Y es allí cuando el Evangelio resplandece con la belleza propia de Jesucristo, diciéndole que Él es el Evangelio y que ha venido por Él, por el pobre, por el que se sabe incapaz por sus propios esfuerzos de agradar al Padre. Siendo así, el Evangelio es para nosotros, pobres, nuestra riqueza. Jesucristo es para nosotros, injustos, nuestra justicia. Jesucristo es para nosotros, enemistados, reconciliación, amistad y paz para con Dios. Jesucristo es el Evangelio. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora que sabes qué es el Evangelio, ahora que conoces de manera más precisa de acuerdo al texto qué es el Evangelio, el paso más hermoso que debemos dar es no acaparar el Evangelio, no quedarnos con el Evangelio, sino anunciarlo a otros. Y es aquí donde tenemos que hacerlo práctico. Es aquí donde debemos darle prioridad en el día a día. Es aquí donde debemos incluir el Evangelio en la manera en que afecta nuestras prioridades en esta tierra. Porque la meta no está en la tierra, la meta está en Jesucristo. Y el Evangelio de su gloria, de su gracia, de reconciliación a los perdidos, a los pobres. No debemos olvidarnos del Evangelio, debemos aferrarnos a él, debemos predicarlo, debemos tener como meta anunciarlo a otros. Hemos visto que el hombre ha tenido grandes preguntas a lo largo de la historia y ninguna de todas ellas es tan importante como comprender qué es el Evangelio. Introducidos en esta pregunta hemos visto que el Evangelio es Jesucristo. Y que este Evangelio es una buena noticia a los pobres, a los que se saben injustos en sus propias obras y que necesitan la justicia del único que justifica a los que son de la fe en Jesucristo. Y hemos visto que una vez que hemos comprendido y amado el Evangelio, somos llamados a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestra pobreza y a aferrarnos a la gloria que hay en el Evangelio, que hay en Jesucristo. Y una vez que hemos hecho esto, estamos llamados a predicar y anunciar el Evangelio a todos, porque todos hemos pecado y todos necesitamos de la justicia de Dios, que es según Jesucristo el Evangelio, con el cual tenemos paz y gozo para con Él. Quiero animarte a que medites en cómo este Evangelio debe ser aplicado en tu día a día, en tu tiempo devocional, en tu tiempo de estudio bíblico, en tu tiempo de comunión con otros hermanos, en tu familia, con tus amigos, en cada una de las áreas de tu vida, en tu universidad, en tu trabajo, con las personas que te rodean. Haz que el Evangelio guíe, oriente y resplandezca en tu vida. Te doy gracias por haberme acompañado hasta el final. Te animo a que puedas suscribirte, darle like, compartir con tus amigos. Gracias por estar con nosotros. Un grato saludo y bendiciones de parte del Señor. Deseamos poder verte en la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga y que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea nuestra meta. Amén.